Entonces, ¿sí se da cuenta que aquí dentro del misterio de la piedad sí es posible entender y hablar acerca del Padre y el Hijo, sin pensar que sean dos personas divinas diferentes? No se necesitan dos personas divinas diferentes para hablar acerca del Padre y del Hijo de acuerdo con lo que la palabra de Dios enseña. Porque volvemos a decir otra vez, vea, Dios continúa existiendo y siempre ha existido como el Padre eterno que lo llena todo, como el Espíritu eterno omnipresente. Pero cuando Él se manifestó en carne, Él no dejó de ser el Padre eterno omnipresente que lo llena todo, porque si Dios hubiera dejado de ser Dios que lo llena todo, cuando también se convirtió en un hijo, entonces el universo se hubiera acabado, se hubiera destruido, porque Dios lo sostiene todo. Entonces el misterio de la piedad y lo que nosotros enseñamos es que Dios de manera simultánea, cuando Él se manifestó en carne, Él continuó siendo el Padre, pero de manera simultánea venía a tomar también una condición de hombre, una condición de varón perfecto, una condición de hijo, porque en la Biblia un hijo es un hombre que está de acuerdo con la voluntad de Dios. Y entonces ahí la Biblia comienza a presentar unas distinciones entre el Padre y el Hijo, que son unas distinciones funcionales, no personales. Estimados colegas, filólogos, gramatólogos y estudiosos de la sintaxis divina. Reanudamos nuestra cátedra de gramatología bíblica con Apologetic Science. En este segmento, el apologista del modalismo, Julio Clavijo, llega al núcleo de su argumentación. Cito sus palabras textuales: es posible entender y hablar acerca del Padre y el Hijo sin pensar que sean dos personas divinas diferentes. Dios continúa existiendo como el Padre eterno que lo llena todo, pero de manera simultánea venía a tomar también una condición de hombre. La Biblia comienza a presentar unas distinciones entre el Padre y el Hijo, que son unas distinciones funcionales, no personales. Mis queridos académicos, aquí es donde la casa del modalismo se derrumba bajo el peso de su propia contradicción sintáctica. El señor Clavijo acuña una frase que, en el ámbito de la lingüística griega, es un oxímoron gramatical: distinciones funcionales, no personales. Como gramatólogos, sabemos que la función verbal en el griego koiné es inseparable de la ontología del sujeto. Lo que el señor Clavijo hace aquí es cometer una falacia categorial de primer orden, rompiendo 4 reglas gramaticales fundamentales que rigen la relación entre los sustantivos, los verbos y los pronombres en el Nuevo Testamento. Saquen sus textos griegos. Vamos a la disección. Primera violación: la ruptura de la regla de la distribución articular en la distinción hipostática. El señor Clavijo afirma que las distinciones entre el Padre y el Hijo son funcionales, no personales. Pero veamos la regla gramatical genuina. Cuando el texto del Nuevo Testamento introduce al Padre y al Hijo en la misma cláusula, invariablemente utiliza la construcción de artículos definidos distributivos. Veamos Juan 5, versículo 37, Hou pater, peri emou me martureken. El Padre ha dado testimonio de mí. Y en Juan 8, versículo 18, Kai marturei peri emou hou pater. Y el Padre da testimonio de mí. La regla de la sintaxis griega, establecida por eruditos como A.T. Robertson y Nigel Turner, dicta que cuando dos sustantivos de la misma categoría, como hou pater, el Padre, y houios, el Hijo, aparecen con sus respectivos artículos definidos, unidos por la conjunción kai, y, el griego está señalando dos sujetos distintos, dos hipóstasis diferenciadas. No están señalando dos funciones de un solo sujeto. Si el autor inspirado hubiera querido comunicar que son una sola persona con dos funciones, habría utilizado una construcción de aposición, como housios hou pater, Dios el Padre, o habría omitido el segundo artículo, fusionándolos. El unicitarismo rompe la regla de la individualización articular. Toma dos sujetos gramaticalmente diferenciados por el artículo definido y los fusiona a la fuerza, argumentando que la gramática miente sobre la persona y solo dice la verdad sobre la función. Es un atentado contra la morfología del artículo griego. Segunda violación: la falacia del reduccionismo semántico del término huyos. Escuchen con atención. El señor Clavijo dice: en la Biblia un hijo es un hombre que está de acuerdo con la voluntad de Dios. Con esta definición, reduce el término huyos a un mero adjetivo funcional de obediencia. Pero la lexicografía griega no permite tal empobrecimiento. El término huyos, cuando se aplica a Cristo en el Nuevo Testamento, no es un adjetivo que describe una actitud de obediencia, es un sustantivo que denota una relación de esencia y origen. En Juan 5, versículo 18, los judíos buscan matar a Jesús, dice el texto griego,
Oti patera idion elegen ton teon, y soneauton poyon toteo. Porque decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Noten la consecuencia gramatical de la filiación, y soneauton poyon, haciéndose igual a Dios. La regla semántica dicta que huyos comparte la misma naturaleza, homousios, del pater. Si huyos solo significara un hombre obediente, los judíos no habrían acusado a Jesús de blasfemia por hacerse igual a Dios. El unicitarismo rompe la regla de la equivalencia ontológica del sustantivo. Despoja al término huyos de su contenido esencial, convirtiéndolo en un mero rol temporal, cuando la gramática exige que denote una identidad eterna. Tercera violación, la destrucción de la regla de la acción transitiva entre sujetos distintos. El señor Clavijo plantea que Dios de manera simultánea era el Padre que llenaba todo y el Hijo en la carne. Esto implica una sola persona actuando en dos roles. Pero el griego del Nuevo Testamento destruye esta premisa mediante la regla de los verbos transitivos de acción interpersonal. En Juan 3, versículo 35, leemos, Hou pater agapa ton muyon. El Padre ama al Hijo. El verbo agapa, ama, está en voz activa, indicativo presente. La voz activa exige un sujeto que ejecuta la acción, hou pater, y un objeto directo que la recibe, ton muyon, en caso acusativo. La regla gramatical de la transitividad exige que el sujeto nominativo y el objeto acusativo sean dos entidades distintas. Si el Padre y el Hijo son la misma persona, como afirma Clavijo, entonces el texto debería usar un pronombre reflexivo en caso acusativo, el Padre se ama a sí mismo. Pero no es así. El objeto directo es tan hyoen. El unicitarianismo rompe la regla de la diferenciación casual. Toma un verbo que requiere dos polos de acción interpersonal y lo convierte en un monólogo unipersonal. El amor, gramatical y ontológicamente en el griego, requiere un yo y un tú distintos. El modalismo destruye la posibilidad del amor intratrinitario. Cuarta violación, la infracción de la regla de la preposición de mediación personal día con el genitivo. Clavijo insiste en que el Padre se manifestó en carne, sin dejar de ser el Padre, para sostener el universo. Pero veamos la regla de la preposición día seguida del caso genitivo. En Juan 1, versículo 3, hablando del verbo, que es el Hijo, dice, panta di, autou egeneto. Todas las cosas por medio de él fueron hechas. Y en Colosenses 1, versículo 16, tapanta di, autou caieis autonectistai. Todo fue creado por medio de él y para él. La regla gramatical de la preposición día con genitivo señala a un agente personal intermedio. Es una preposición que denota mediación entre dos personas. Si el Padre es el que crea, y el Hijo es el medio por el cual crea, la gramática exige que el agente principal y el agente mediador sean dos sujetos distintos. Si el Padre es el Hijo, entonces el texto diría todas las cosas por medio de sí mismo, usando la preposición di e autou. Pero el texto usa di, autou, por medio de él, señalando a otro. Además, el señor Clavijo dice que si Dios hubiera dejado de ser Padre, el universo se habría destruido. Pero la gramática de Hebreos 1, versículo 3, dice que el Hijo es quien perontapanta torremati tes dunameos autou. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es el Hijo quien sustenta el universo. El unicitarismo rompe la regla de la mediación preposicional y se equivoca hasta en quién es el sujeto gramatical que sostiene la creación. Para concluir, distinguidos colegas de la gramatología. El intento del señor Clavijo de reducir las distinciones entre el Padre y el Hijo a meras distinciones funcionales, no personales, es un fracaso absoluto desde la perspectiva de la lingüística griega. La postura unicitaria rompe la regla de la distribución articular, ignorando que el artículo definido marca hipóstasis distintas. La regla de la equivalencia ontológica del sustantivo huyos, reduciéndolo a un simple adjetivo de obediencia. La regla de la transitividad verbal, exigiendo que un sujeto y un objeto directo sean la misma persona, destruyendo el amor interpersonal. La regla de la mediación preposicional día, confundiendo al agente mediador con el agente principal. El griego del Nuevo Testamento no fue diseñado para soportar el modalismo. La gramática es precisa, las distinciones en el texto no son funciones de un solo actor representando dos papeles en un escenario, sino realidades eternas de dos personas divinas actuando en perfecta comunión. El Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo, y la gramática lo dicta con autoridad suprema. La gramática, una vez más, es la espada que defiende la verdad.
Y la gramática, colegas, ha declarado insostenible la herejía unicitaria. Gracias, mis estimados académicos. Que la filología siga siendo su luz. Continúen en el estudio riguroso del texto inspirado. Escuchen muy bien lo que estoy diciendo, porque estos términos que hablo son muy importantes. Son unas distinciones funcionales, no personales, de un mismo y único individuo divino que es el único Dios que, como el Padre, Él vive la vida del Espíritu Eterno, infinito, perfecto, ilimitado, que tiene todo el poder y toda autoridad, pero como el Hijo es un hombre, el varón perfecto, que viene a darnos ejemplo a nosotros para que sigamos sus pisadas, a fin de que nosotros también podamos ser hechos hijos de Dios. Entonces, Dios podía y puede realmente sin ningún inconveniente ejercer de manera simultánea las funciones de padre y las funciones de hijo. Entonces, aquí antes de pasar a las distinciones, que es el otro tema que vamos a hablar, sí me gustaría que el hermano Fernando pues pudiera también dar sus comentarios, porque me gustaría saber que todo lo que estoy exponiendo quede claro, que quede suficientemente claro para las personas, y si hay algo que necesitamos aclarar más, con mayor detalle, con mayor precisión, pues lo vamos a hacer. Y ahí sí, después de que esto esté suficientemente claro, qué significa ser padre para Dios y qué significa ser hijo para Dios, entonces sí comencemos a hablar de las distinciones. Adelante, hermano Fernando. Estimados colegas, filólogos, gramatólogos y estudiosos de la sintaxis divina. Reanudamos nuestra cátedra de gramatología bíblica con Apologetic Science. Llegamos al clímax de la argumentación del apologista modalista, Julio Clavijo. En este segmento, el señor Clavijo concentra toda su tesis en una sola afirmación. Cito sus palabras textuales: son unas distinciones funcionales, no personales, de un mismo y único individuo divino, como el Padre, Él vive la vida del Espíritu Eterno, pero como el Hijo es un hombre, el varón perfecto. Dios podía y puede realmente sin ningún inconveniente ejercer de manera simultánea las funciones de Padre y las funciones de Hijo. Mis queridos académicos, lo que acabamos de escuchar es la definición exacta del modalismo clásico. El señor Clavijo nos pide que escuchemos muy bien, y como gramatólogos, vamos a hacer exactamente eso. Vamos a escuchar lo que dice, y luego lo vamos a poner bajo el microscopio de la morfología, la sintaxis y la semántica del griego koiné. Y lo que encontramos, colegas, es que esta afirmación rompe, de manera descarada y sistemática, 4 reglas gramaticales absolutas del texto inspirado. El señor Clavijo intenta separar la función de la persona, pero la gramática griega no permite tal divorcio. Tomen sus apuntes. Comencemos la disección. Primera violación, la ruptura de la regla de los sustantivos correlativos recíprocos. El señor Clavijo afirma que el Padre y el Hijo son funciones de un mismo individuo. Pero veamos la regla gramatical de los sustantivos relacionales. En griego, las palabras pater, padre, y huios, hijo, pertenecen a una categoría léxica conocida como sustantivos correlativos recíprocos. La regla gramatical de la correlación establece que estos términos no tienen existencia semántica independiente, uno define al otro. Un padre no es padre de sí mismo, sino que es padre de un hijo. Un hijo no es hijo de sí mismo, sino hijo de un padre. La preposición de o el caso genitivo que los conecta en el texto griego exige obligatoriamente 2 referentes distintos. En Juan 5, versículo 26, leemos: Spergar hou pater echei zn out, haut sky te willetken zn echainen out. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Noten la precisión: el Padre tiene vida en sí mismo, out, y da al Hijo que tenga vida en sí mismo, out. La regla del pronombre reflexivo out exige que el sujeto que posee la vida sea distinto del sujeto al que se le da. Si son el mismo individuo, el texto diría que el individuo se dio a sí mismo la vida, lo cual es un absurdo tautológico. El unicitarismo rompe la regla de la reciprocidad léxica. Toma 2 términos que por definición gramatical exigen 2 polos, y los aplana en un solo polo, destruyendo el significado mismo de las palabras padre e hijo. Segunda violación, la destrucción de la regla del pronombre de alteridad aios. El señor Clavijo insiste en que es un mismo y único individuo divino ejerciendo 2 funciones.
Pero el apóstol Juan, en su Evangelio, utiliza una gramática que aniquila esta propuesta. En Juan 5, versículo 32, Jesús dice, «Ayos estin hou martun peri emo». Otro es el que da testimonio de mí. La palabra griega aquí es ayos. En la gramática griega, ayos significa otro de la misma clase o categoría, pero esencialmente otro como entidad distinguible. Si Jesús, hablando como el Hijo, quisiera decir que el Padre es la misma persona que Él, simplemente habría dicho, yo doy testimonio de mí mismo, utilizando el pronombre emautos. Pero no. Usa ayos. La regla gramatical de la alteridad pronominal es innegable, ayos introduce un sujeto distinto del hablante. El unicitarismo rompe esta regla de manera flagrante. Toman el pronombre ayos, otro, y lo vacían de su contenido diferencial, argumentando que otro significa mi otra función. Pero la gramática griega no permite usar ayos para referirse a una función de uno mismo. Ayos señala a un alguien más, no a un algo más. Tercera violación, la infracción de la regla preposicional de coexistencia interpersonal para. Clavijo dice que Dios de manera simultánea ejerce las funciones de Padre e Hijo. Pero veamos cómo el propio Jesucristo destruye esta idea con una preposición griega. En Juan 17, versículo 5, Jesús ora al Padre diciendo, «Kyn doxason me sy, pater, paraseaut te dox eichon pro touton cosmonei nai parasoi». Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La preposición clave aquí es para, que aparece dos veces, paraseaut, al lado de ti mismo, y parasoi, contigo, literalmente, junto a ti. La regla gramatical de la preposición para con el caso dativo denota proximidad física o espacial entre dos entidades. Implica estar junto a o al lado de. Si el Hijo es simplemente una función del Padre, un varón perfecto que apareció en el tiempo, ¿cómo pudo tener gloria al lado del Padre antes de que el mundo existiera? La preposición para exige la coexistencia de dos en la misma presencia antes de la encarnación. El unicitarismo rompe la regla de la localización preposicional. Toman una preposición que exige dos posiciones distinguibles en comunión eterna, parasoi, y la convierten en un monólogo solitario. Un individuo único no puede estar al lado de sí mismo en una relación de gloria compartida antes de la creación. La gramática lo prohíbe. Cuarta violación, la falacia de la disociación entre ontología y función verbal. El núcleo del error de Clavijo está en su frase, distinciones funcionales, no personales. Él asume que uno puede separar lo que Dios hace, su función, de lo que Dios es, su persona. Pero en la gramática verbal del Nuevo Testamento, el sujeto y su acción son inseparables. En Juan 6, versículo 46, Jesús dice, «Aucho titon patera erakentis, eyeme houen para touteo, houtos erakenton patera». No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que viene de junto a Dios, éste ha visto al Padre. El participio presente houen, el que es /diagonal el que existe, define al Hijo en su ser continuo. El Hijo no es una función que se enciende y se apaga, el Hijo es. El verbo eimi, ser, denota existencia ontológica, no una mera función operativa. El unicitarismo rompe la regla de la sustancia verbal. Convierte al Hijo eterno, que es desde la eternidad, houen, en un mero acto temporal de obediencia humana. Es una reducción ontológica que el griego del texto simplemente no permite. Para concluir, distinguidos colegas de la gramatología. El señor Clavijo nos pide que escuchemos bien. Y nosotros, como custodios de la lengua inspirada, hemos escuchado. Y lo que hemos escuchado es un sistema teológico que colapsa bajo el peso de su propia ignorancia gramatical. La postura unicitaria rompe la regla de los sustantivos correlativos, exigiendo que padre e hijo se refieran a sí mismos en lugar de referirse el uno al otro. La regla del pronombre de alteridad ayos, vaciando la palabra otro de su significado distintivo. La regla de la coexistencia preposicional para, destruyendo la comunión eterna y preencarnada entre el Padre y el Hijo. La regla de la ontología verbal, separando de manera artificial el ser de la función. El griego del Nuevo Testamento es un idioma de precisión milimétrica. No fue diseñado para soportar la ambigüedad modalista. Las distinciones entre el Padre y el Hijo no son funcionales, son tan reales, tan personales y tan eternas como la gramática que las expresa. El Padre no es el Hijo disfrazado de espíritu, y el Hijo no es el Padre disfrazado de hombre.
Son dos personas eternas, unidas en una sola esencia divina. La gramática, una vez más, es el muro de contención contra la herejía. Y la gramática, colegas, ha dictado su sentencia inapelable: el unicitarianismo es insostenible. Gracias, mis estimados académicos. Que la filología siga siendo la espada de la verdad. Continúen escudriñando las lenguas originales. Miren lo que dijo el Señor en San Lucas capítulo 10, desde el versículo 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Me llama la atención que Jesús dice, nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Para yo entender quién es el Padre, tiene Jesús que revelármelo. Tiene que Jesús que mostrármelo. Al principio, los apóstoles no sabían quién era el Padre. Y ellos le preguntaron al Señor, porque ellos veían que el Señor hablaba del Padre, mi Padre que está en los cielos. Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, como ellos escuchaban al Señor hablar del Padre, pues un día, estando Jesús con sus discípulos, Felipe le hace una pregunta, luego que el Señor le dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y el Señor empieza a hablarles del tema: a donde yo voy, vosotros no podéis ir, no podéis estar. Entonces Felipe lo interrumpe y le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Esta expresión nos basta quiere decir, Señor, nos conformamos. Ya dinos, muéstranos al Padre y nos conformamos. Nos es suficiente con quien tú nos muestres al Padre. Y Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Tanto tiempo hace que estoy. Oiga, por eso Jesús dice, nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús no le dice, el que me ha visto a mí es como si hubiese visto al Padre. Como una vez un testigo de Jehová me dijo, no, es que hay hijos que son igualitos al papá. Y usted ve al hijo y es como si estuviese viendo al papá. Pero Jesús no dijo, el que me ha visto a mí es como si hubiese visto al... No, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. O sea, una afirmación rotunda. El que ve a Jesús está viendo al Padre, porque Jesús es el Padre manifestado en carne. Dios manifestado en carne. El que conoce a Jesús está conociendo al Padre. Estimados colegas, filólogos, gramatólogos y estudiosos de la sintaxis divina. Reanudamos nuestra cátedra de gramatología bíblica con Apologetic Science. En este nuevo segmento, escuchamos al interlocutor del señor Fernando Cabrera, quien intenta reforzar la tesis modalista citando dos textos fundamentales, Lucas 10, versículo 22, y Juan 14, versículos 8 y 9. Su conclusión es la misma del unicitarianismo clásica. Cito sus palabras, el que ve a Jesús está viendo al Padre, porque Jesús es el Padre manifestado en carne. El que conoce a Jesús está conociendo al Padre. Él se burla incluso de la idea trinitaria de que ver al Hijo es como si se viera al Padre, exigiendo una identidad absoluta y unipersonal. Mis queridos académicos, aquí es donde el modalismo demuestra su mayor fragilidad. Al intentar probar que el Hijo es el Padre usando estos textos, la postura unicitaria se ve obligada a romper 4 reglas gramaticales absolutas de la sintaxis griega. El texto que ellos afirman usar a su favor, en realidad, se levanta como un juez implacable contra su teología. Tomen sus apuntes. Vamos a la disección gramatical.
Primera violación, la ruptura de la regla del conocimiento recíproco entre sujetos gramaticales distintos. El orador cita Lucas 10, versículo 22, donde Jesús dice, nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. En griego, el texto dice, Kaiou deis epiginos keitis estin houyos eime hou pater, kaitis estin hou pater eime houyos. La regla gramatical de la correlación recíproca aquí es brillante e innegable. El verbo epiginoskei, conoce plenamente, reconoce, exige un sujeto que conoce y un objeto que es conocido. El texto establece un conocimiento mutuo exclusivo, solo el Padre conoce al Hijo, y solo el Hijo conoce al Padre. La lógica gramatical y semántica de la reciprocidad exige dos centros de conciencia distintos. Si el Padre y el Hijo son el mismo individuo, como afirman los unicitarios, entonces la frase carece de sentido. Estaría diciendo, nadie conoce a este individuo, excepto el mismo individuo. Pero el texto griego utiliza la partícula excepcional eime, sino, excepto, para separar dos sujetos articulados, hou pater y houyos. El unicitarianismo rompe la regla de la lógica reflexiva. Si una persona se conoce a sí misma, no necesita una declaración de exclusividad recíproca usando sustantivos diferenciados con artículos definidos. El texto no dice nadie me conoce sino yo mismo, dice que una persona divina conoce perfectamente a la otra. La gramática exige dos alguienes, no un alguien hablándose a sí mismo. Segunda violación, la destrucción de la regla de la cláusula de mediación revelatoria. El orador cita a Felipe diciendo, muéstranos al Padre y nos basta, y la respuesta de Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El orador concluye que esto significa Jesús es el Padre manifestado en carne, negando cualquier distinción. Pero veamos la regla gramatical de la representación ontológica en el griego de Juan. El texto griego dice, houe orakos me oraken ton patera. Literalmente, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Noten la estructura sintáctica, tenemos el pronombre personal de primera persona m, a mí, que es el objeto directo de la visión, y tenemos ton patera, al Padre, en caso acusativo, como el resultado de esa visión. La regla gramatical de la mediación reveladora dicta que si el sujeto que es visto y el sujeto que es revelado fueran exactamente la misma persona idéntica, sin ninguna distinción de hipóstasis, la construcción habría sido un predicado nominal puro. Jesús habría dicho, yo soy el Padre, ego eimi hou pater. Pero en lugar de una ecuación de identidad, Jesús usa una cláusula de consecuencia. Ver al Hijo resulta en ver al Padre. ¿Por qué? Porque el Hijo es el eikontou theoutou auratou, la imagen del Dios invisible, como dice Colosenses 1, 15. La imagen no es el original en sí mismo como sustancia, pero revela perfectamente al original. El unicitarianismo rompe la regla de la distinción entre el medio de revelación y la fuente revelada. Convierte una cláusula de mediación perfecta, quien me ve, ve a aquel que yo revelo, en una identidad absoluta, borrando al mediador. Si el Hijo es el Padre, entonces el Padre se manifestó a sí mismo, y la encarnación pierde su propósito mediador. Tercera violación, la infracción de la regla de la interpenetración preposicional en. El orador se detiene en Juan 14, 9, pero deliberadamente omite el versículo 10, que es la cláusula gramatical que destruye su sistema. Jesús continúa diciendo, ¿ou pisteweis oti ego en to pateri kai hou pater en emoyestin? ¿No crees que yo estoy en el Padre, y el Padre está en mí? La preposición en, seguida del caso dativo aquí no denota una metamorfosis o una identidad de un solo sujeto. Denota una relación de coinesión, lo que los teólogos ortodoxos llaman perijoresis, y lo que los gramáticos llamamos interpenetración dinámica recíproca. La regla gramatical es clara, si A está en B, y B está en A, la lógica lingüística exige que A no sea B. Una entidad singular, unipersonal, no puede habitar en sí misma de manera recíproca. Si yo digo estoy en mí mismo, es un absurdo sintáctico y semántico. Pero si digo el Padre está en mí, y yo en el Padre, estoy declarando una comunión de dos sujetos distintos que comparten la misma vida y esencia. El unicitarianismo rompe la regla de la reciprocidad preposicional. Toma la preposición en y la vacía de su fuerza relacional, convirtiendo una comunión interpersonal en un monólogo solitario. Cuarta violación, la falacia del desprendimiento pronominal de tercera persona. Escuchen con atención a cómo el orador y el señor Clavijo leen estos textos. Cada vez que Jesús habla del Padre, usa la tercera persona, mi Padre, el Padre. Nunca dice yo, el Padre.
En la gramática del discurso griego, la regla de la deixis pronominal exige coherencia entre el hablante y el referente. Si Jesús es el Padre, y está hablando de sí mismo bajo el título de Padre, estaría usando un pronombre de tercera persona o un sustantivo desconectado para referirse a sí mismo en la misma oración en que usa la primera persona. Esto se llama ilocución esquizofrénica en la lingüística moderna, y en la antigüedad era simplemente una forma engañosa de hablar. En Juan 14, versículo 2, Jesús dice, «En teoi que tou patros mou monai poyaisin». En la casa de mi padre muchas moradas hay. El genitivo posesivo tou patros mou, de mi padre, denota posesión de alguien distinto del hablante. Si la casa es del padre, y el hijo va a prepararla, el hijo no puede ser el padre que posee la casa. El unicitarianismo rompe la regla de la concordancia pronominal posesiva. Obliga a Jesús a hablar de sí mismo como si fuera otra persona, destruyendo la integridad comunicativa del texto. Para concluir, distinguidos colegas de la gramatología. El intento del orador de usar a Felipe y a Lucas para probar que Jesús es el Padre manifestado en carne es un fracaso rotundo desde la perspicacia de la filología griega. La postura unicitaria rompe la regla del conocimiento recíproco, exigiendo que una sola persona se conozca a sí misma con una exclusividad que la gramática reserva para dos sujetos distintos. La regla de la cláusula de mediación, confundiendo al que revela con el que es revelado, y destruyendo la belleza de la icón divina. La regla de la interpenetración preposicional en, exigiendo que un sujeto habite en sí mismo, lo cual es un absurdo lógico lingüístico. La regla de la coherencia pronominal, obligando a Jesús a referirse a sí mismo en tercera persona de manera constante y engañosa. El griego del Evangelio de Juan y de Lucas no fue escrito para sustentar el modalismo. Cada verbo, cada preposición, cada artículo definido y cada pronombre gritan la distinción personal entre el Padre y el Hijo, al mismo tiempo que afirman su unidad esencial absoluta. Ver al Hijo es ver al Padre, no porque el Hijo sea el Padre, sino porque el Hijo es la radiante y perfecta manifestación de la naturaleza del Padre. Dos personas, una esencia, un solo Dios. La gramática, una vez más, es la antorcha que disipa las tinieblas de la herejía. Y la gramática, colegas, ha declarado insostenible la postura unicitaria. Gracias, mis estimados académicos. Que el rigor del texto original siga guiando sus mentes. Continúen escudriñando. Pero hablemos también del Padre y el Hijo. ¿Por qué? Me dicen a mí, una de las preguntas que la gente dice en los comentarios, pero es que ustedes no creen en el Padre. Ustedes nada más creen en el Hijo. No creen en el Padre. Nosotros sí creemos en el Padre y en el Hijo, pero no como dos personas divinas diferentes. Nosotros creemos como dice la Escritura. El Padre, Dios, 1 Timoteo 3:16 dice que Dios fue manifestado en carne. Y a esa manifestación de Dios en carne es lo que la Biblia le llama el Hijo de Dios. Por eso el ángel le dijo a José, el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo, será llamado el santo ser que iba a nacer de María, iba a ser llamado Hijo del Altísimo. ¿Qué era lo que iba a nacer de María? Una criatura, un varoncito, un niño. Ese niño iba a ser llamado Hijo del Altísimo. Por eso Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos ha sido dado. Dice la versión Reina Valera 1995. Hijo nos ha sido dado. Ese niño se nos dio como hijo. Dice Isaías 9:6, versión Reina Valera de 1995. Estimados colegas, filólogos, gramatólogos y estudiosos de la sintaxis divina. Reanudamos nuestra cátedra de gramatología bíblica. En este nuevo segmento, el apologista del modalismo, Fernando Cabrera, intenta responder a una objeción muy común, la acusación de que los unicitarios no creen en el Padre, sino nada más en el Hijo. Para defenderse, el señor Clavijo reitera su tesis central. Cito sus palabras, nosotros sí creemos en el Padre y en el Hijo, pero no como dos personas divinas diferentes. Dios fue manifestado en carne.
Y a esa manifestación de Dios en carne es lo que la Biblia le llama el Hijo de Dios. Luego, apela al anuncio del ángel a José y a Isaías 9, versículo 6, para concluir que el Hijo es simplemente una criatura, un varoncito, un niño, ese niño iba a ser llamado Hijo. Mis queridos académicos, lo que acabamos de escuchar es la exposición de lo que en gramatología llamamos una falacia de reducción categorial. El señor Clavijo toma el término huyos, hijo, y lo despoja de toda su fuerza ontológica y relacional, reduciéndolo a un mero producto biológico y temporal, una manifestación de carne, un varoncito. Al hacer esto, la postura unicitaria no solo empobrece el texto, sino que rompe 4 reglas gramaticales fundamentales del griego bíblico que cualquier especialista en koiné reconoce como innegociables. Tomen sus apuntes. Comencemos la disección. Primera violación, la ruptura de la regla del verbo de transferencia didomi y la prelación existencial. El señor Clavijo cita Isaías 9, versículo 6, enfatizando, un niño nos es nacido, hijo nos ha sido dado. Él dice, ese niño se nos dio como hijo. Aquí es donde el gramatólogo debe levantar la mano y detener el error. La traducción de la Septuaginta, que es el texto griego del Antiguo Testamento que usaban los apóstoles, dice así, oti paidion egent min, huyos calle dot min. Noten la diferencia verbal. Para el niño se usa el verbo gent, fue engendrado / nacido. Pero para el hijo se usa el verbo edot, fue dado, del verbo didomi. La regla gramatical del verbo didomi en aoristo indicativo pasivo es clara, implica la transferencia de un objeto que ya posee una identidad previa. Para que algo sea dado, debe existir en posesión del dador antes del acto de dar. El texto no dice un hijo fue nacido, dice un hijo fue dado. Si el Hijo es, como afirma Clavijo, apenas la manifestación en carne que comenzó en Belén, entonces el Hijo no existía antes de ser dado. Pero la gramática del verbo edot exige preexistencia. El unicitarianismo rompe la regla de la prelación existencial del verbo de transferencia. Toma un verbo que presupone que el Hijo ya poseía una identidad antes de la encarnación y lo encierra en el momento del nacimiento. Es una violación al aspecto verbal del aoristo. Segunda violación, la falacia de la sinonimia ilegítima entre paidion y huyos. Clavijo argumenta que el hijo es una criatura, un varoncito, un niño. En su afán por reducir la deidad a la carne, comete un error léxico de primer orden. En el texto griego de Isaías 9, 6 y en el anuncio de Lucas 1, versículo 32, donde el ángel dice que Xetaiuyo subsistou, será llamado Hijo del Altísimo, hay una distinción morfológica estricta. La palabra para niño o criatura es paidion o brepos. La palabra para hijo es huyos. Paidion se refiere a una etapa de desarrollo biológico, a una condición de minoría de edad o a una creación reciente. Huyos, en la literatura bíblica y helénica, denota rango, dignidad y participación en la naturaleza del Padre. El ángel no le dice a María, el santo ser que nacerá será llamado un niño del Altísimo. Usa huyos, un término que denota una relación de esencia. El unicitarianismo rompe la regla de la diferenciación semántica. Fusiona paidion y huyos como si fueran sinónimos intercambiables, cuando el griego los usa en Isaías 9, 6 de manera yustapuesta pero gramaticalmente distinta, el nacimiento aplica al paidion, la dádiva aplica al huyos. Son dos coordenadas que apuntan a la encarnación de uno que ya era hijo eterno, no a la creación de un varoncito. Tercera violación, la destrucción de la regla del sujeto agente en la pasiva teológica de 1 de Timoteo 3, 16. El señor Clavijo cita 1 de Timoteo 3, 16, Dios fue manifestado en carne, y concluye que esa manifestación es lo que la Biblia le llama el Hijo de Dios. Es decir, Dios, el Padre, se transformó en el Hijo al manifestarse. Veamos la regla gramatical de la voz pasiva teológica. El texto griego, según la crítica textual más rigurosa, no dice Dios aquí. Los manuscritos más antiguos y confiables, como el Sinaítico y el Vaticano, leen, House panerten sarki. Quien fue manifestado en carne. El pronombre relativo House, quien, remite al sujeto del versículo anterior, que es Cristo Jesús, el misterio de la piedad. Pero incluso asumiendo la lectura del testus receptus, sio sepanert, Dios fue manifestado, la gramática de la voz pasiva exige un agente que actúa. Si Dios fue manifestado, ¿quién lo manifestó? El unicitario dice que Él se manifestó a sí mismo. Pero si la deidad es una sola persona, y esa persona se manifestó en carne convirtiéndose en el Hijo, entonces el sujeto que actúa en el cielo ya no existe como Padre,
porque se ha transformado en hijo. El modalismo rompe la regla de la estabilidad referencial del sujeto divino. En el griego neotestamentario, el Padre envía al Hijo, el Padre no se convierte en el Hijo. El Hijo es el agente de la manifestación, no el resultado de una metamorfosis divina. Reducir al Hijo a un mero evento de manifestación destruye la regla de la agencia personal en la sintaxis griega. Cuarta violación, la infracción de la regla del genitivo de relación esencial en iosteo. El señor Clavijo insiste en que hijo es solo un título para la carne, para la humanidad. Pero veamos la regla del genitivo de relación en el Nuevo Testamento. Cuando el texto dice iosteo, hijo de Dios, el genitivo teo, de Dios, indica origen esencial y participación en la naturaleza divina, no simplemente una relación de creador a criatura. En Juan 5, versículo 18, los judíos buscan matar a Jesús, y el texto griego explica por qué, oti patera idion elegen ton teon, y soneauton poion tete. Porque decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Noten la consecuencia gramatical de llamarse hijo, y soneauton poion, haciéndose igual a Dios. Si hijo significara solo un varoncito, una criatura, como dice Clavijo, los judíos no habrían acusado a Jesús de hacerse igual a Dios. Un hombre que dice que Dios es su Padre, en el sentido de que él es una criatura de Dios, no sería acusado de blasfemia, porque todos los judíos se consideraban hijos de Dios en ese sentido. La acusación tiene peso porque el término huios, en labios de Jesús, reclamaba una identidad ontológica con el Padre. El unicitarianismo rompe la regla del genitivo esencial. Toma un término que denota igualdad de naturaleza y lo reduce a una designación para una manifestación de carne. Para concluir, distinguidos colegas de la gramatología. El intento del señor Clavijo de resolver la acusación de no creer en el Padre, reduciendo al Hijo a una criatura, un varoncito, una manifestación de carne, es un desastre lingüístico y exegético. La postura unicitaria rompe la regla del verbo de transferencia didomi, que exige que el Hijo existiera antes de ser dado. La regla de la distinción léxica entre paidion, criatura barra diagonal niño, y huios, hijo esencial, confundiendo categorías semánticas. La regla de la voz pasiva teológica, convirtiendo al Hijo en una metamorfosis del Padre en lugar del agente eterno de la manifestación. La regla del genitivo de relación esencial, vaciando el término huiosteo de su fuerza ontológica que lo hace igual a Dios. El griego de las Escrituras no nos permite llamar al Hijo del Altísimo un mero varoncito. Nos obliga a postrarnos ante el Hijo eterno, dado al mundo, pero no originado en el tiempo, Dios manifestado en carne, sí, pero sin dejar de ser el huios coexistente con el Padre desde la eternidad. Dos personas, un solo Dios. La gramática lo dicta, la Iglesia lo confiesa. La gramática, una vez más, es el escudo de la verdad. Y la gramática, colegas, refuta sin piedad la herejía modalista. Gracias, mis estimados académicos. Que la rigurosidad del texto original jamás abandone sus mentes. Continúen escudriñando. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, de ese que se nos dio como hijo, admirable consejero, Dios fuerte, Dios con D mayúscula, Padre eterno, Padre con P mayúscula y príncipe de paz. Los pasajes que usted mencionaba, nada más hay un solo Padre. No hay dos padres ni tres padres. Cuando la gente dice, hay Padre eterno, hay Padre celestial, se está refiriendo al de Isaías 9:6. Y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Cuando la Biblia habla de el Hijo de Dios, porque es que Jesús, en su condición de hombre, como dice Filipenses capítulo 2, cuando Jesús estaba en su condición de hombre, era ese varón perfecto, era el Hijo de Dios, era nuestro hermano. Porque es que Jesús es nuestro hermano. En la condición de hombre, Jesús es nuestro hermano. Es el hijo de María, es el hijo del carpintero, es nuestro hermano. Pero en su condición divina, es Dios sobre todas las cosas, como dice Romanos 9:5. Es el Padre eterno, ya lo mencionábamos, Isaías 9:6. Entonces, mis amados hermanos, no estamos hablando aquí
de dos personas divinas diferentes. Estamos hablando del mismo Dios, que es el Padre, porque lo creó todo, porque es el origen, porque todo se originó en Él. Y es el Hijo, a Jesús se le llama el Hijo de Dios porque se manifestó en carne, es ese varón perfecto, Jesucristo, hombre. Estimados colegas, filólogos, gramatólogos y estudiosos de la sintaxis divina. Reanudamos nuestra cátedra de gramatología bíblica. En este segmento, el apologista del modalismo, Fernando Cabrera, intenta cerrar su argumentación apelando a Isaías 9, versículo 6, Filipenses 2 y Romanos 9, versículo 5. Su tesis es clara: el niño que nació es el Hijo, pero en su condición divina, ese mismo individuo es el Padre eterno. Cito sus palabras: no estamos hablando aquí de dos personas divinas diferentes, estamos hablando del mismo Dios, que es el Padre porque lo creó todo, y a Jesús se le llama el Hijo de Dios porque se manifestó en carne. Mis queridos académicos, lo que acabamos de escuchar es el clásico intento modalista de usar los títulos mesiánicos para colapsar la distinción hipostática del Nuevo Testamento. El señor Clavijo presume que porque el Mesías sea llamado Padre Eterno en Isaías, esto prueba que el Padre y el Hijo son el mismo individuo divino y que el Hijo es solo una condición humana. Como gramatólogos, debemos someter esta afirmación al tamiz de la lexicografía, la morfología verbal y la sintaxis paulina. Y lo que encontramos es que la postura unicitaria, una vez más, rompe 4 reglas gramaticales genuinas del griego bíblico. Tomen sus apuntes. Comencemos la disección. Primera violación: la ruptura de la regla del participio de existencia continua en Filipenses 2, versículo 6. El señor Clavijo dice que Jesús es el Hijo en su condición de hombre, implícitamente afirmando que antes de la encarnación, Él no era Hijo, sino solo el Padre. Pero veamos la regla gramatical del texto griego de Filipenses 2, versículos 6 y 7. El apóstol Pablo escribe: Housen morp teo iparchen, o arpak monxato toeina yisate, al, eautonekensen morpn doulo labn. Traduzco literalmente: el cual, existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. El verbo clave aquí es iparchen, un participio presente activo de iparcho, que significa existir, subsistir. La regla gramatical del participio presente en el griego koiné denota una acción o un estado continuo y simultáneo a la acción del verbo principal. Es decir, Él existía continuamente en la forma de Dios, y en ese estado de existencia continua, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. El unicitarianismo rompe la regla del aspecto verbal continuo. Si Jesús era solo el Padre antes de la encarnación, y se convirtió en Hijo al manifestarse en carne, entonces el estado de Hijo comenzó en el tiempo. Pero la gramática de Pablo exige que el sujeto que toma la forma de siervo es el mismo que ya subsistía en la forma de Dios. El sujeto no cambió su identidad de padre a hijo, el sujeto eterno añadió una naturaleza sin dejar de ser quien era. Reducir la filiación a una mera condición humana destruye la regla de la identidad sostenida por el participio presente iparchen. Segunda violación: la falacia de la equivalencia semántica entre Padre Eterno en Isaías y el Padre en el Nuevo Testamento. El señor Clavijo lee Isaías 9, 6, donde el Mesías es llamado Padre Eterno, y concluye: nada más hay un solo Padre, se está refiriendo al de Isaías 9, 6. Aquí comete una falacia de transferencia léxica ilegítima. En el texto hebreo de Isaías, el término es Abia de, que se traduce literalmente como Padre de la eternidad o Padre del tiempo venidero. En la Septuaginta griega, la traducción es Pat tou mellontos, que significa Padre del siglo futuro o Padre de la era por venir. Es un título mesiánico que denota al gobernante y originador de la era de la salvación, no una identificación ontológica con la primera persona de la Trinidad. La regla lexicográfica exige que una palabra tenga el significado que su contexto inmediato le otorga. En el contexto de Isaías, Padre de la eternidad es un título real, paralelo a Príncipe de paz y Dios fuerte. Pero cuando el Nuevo Testamento usa Hou Patr, el Padre, para referirse a Dios, lo usa en un contexto relacional estricto, el Padre del Hijo. El unicitarianismo rompe la regla del contexto semántico. Toma un título real del Antiguo Testamento y lo usa para borrar la distinción personal que el griego del Nuevo Testamento establece de manera sistemática entre Hou Patr y Hou Huios. Un título mesiánico no puede anular la sintaxis de todo el corpus joánico y paulino. Tercera violación:
La destrucción de la regla del pronombre relativo de identidad en Romanos 9, versículo 5. El señor Clavijo cita Romanos 9, 5 para decir que en su condición divina, Jesús es Dios sobre todas las cosas y el Padre eterno. El texto griego dice, ex hn hou Christos tocatas arca, hou n epipansios euloctos eis tous ainas. De los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Noten la precisión gramatical. Pablo usa el pronombre relativo hou n, el que es barra diagonal el que existe, seguido de la preposición epipan, sobre todas las cosas, y el sustantivo sios, Dios. La regla de la cláusula relativa aquí identifica a Cristo, en su existencia presente y eterna, como Dios sobre todas las cosas. Pero aquí está la violación del unicitarianismo. Clavijo toma este texto y dice que este Dios sobre todas las cosas es el Padre eterno, es decir, la primera persona. Sin embargo, el antecedente del pronombre relativo hou n es hou Christos, Cristo. El texto no dice el Padre sobre todas las cosas. Dice Cristo, el cual es Dios. El unicitario rompe la regla de la referencia anafórica. Separa al Cristo de su identidad divina, argumentando que su divinidad es la del Padre, cuando la gramática dice que el Cristo encarnado es, en sí mismo, el Dios supremo. La deidad de Cristo no es la deidad del Padre, es la deidad del Hijo, porque hou n señala directamente a él. Cuarta violación, la infracción de la regla de la polisemia controlada en el término Padre. Clavijo insiste en que no hay dos padres ni tres padres, argumentando que si a Cristo se le llama Padre, entonces Cristo es el Padre. Aquí se rompe la regla de la polisemia, que es la capacidad de una palabra para tener múltiples significados dependiendo de su uso. En la gramática bíblica, la palabra Padre tiene al menos tres campos semánticos distintos. Primero, puede significar originador o creador, como cuando se dice que Abraham es padre de muchos. Segundo, puede significar gobernante o cabeza de una era, como en Isaías 9, 6, Padre de la eternidad. Tercero, en el Nuevo Testamento, hou Patre es el título propio y exclusivo de la primera persona de la Trinidad, en relación eterna con hou Huios, el Hijo. El unicitarianismo rompe la regla de la polisemia controlada. Toma el segundo significado, gobernante de la era, y lo fuerza a significar lo tercero, la primera persona de la Trinidad, para así colapsar al Hijo en el Padre. Es una falacia de equivocidad. Porque Cristo es Padre en el sentido de gobernante mesiánico, el unicitario concluye que Él es el Padre con quien oró en el huerto de Getsemaní. La gramática prohíbe esa licencia lingüística. Para concluir, distinguidos colegas de la gramatología. El intento del señor Clavijo de usar Isaías 9, 6, Filipenses 2 y Romanos 9, 5 para probar que el Padre y el Hijo son el mismo individuo divino, simplemente vistiéndose de carne, es un fracaso gramatical. La postura unicitaria rompe la regla del participio presente continuo y parchen, destruyendo la preexistencia del sujeto eterno que asume la carne. La regla del contexto semántico, forzando un título mesiánico, Padre de la eternidad, a anular la distinción personal del Nuevo Testamento. La regla de la referencia anafórica del pronombre hou n, confundiendo la deidad exclusiva de Cristo con la persona del Padre. La regla de la polisemia controlada, equiparando el título de gobernante con la primera persona de la deidad. El griego del Nuevo Testamento es inquebrantable. El Hijo no es el Padre disfrazado. El Hijo es el eterno y parchen, Dios sobre todas las cosas, quien en la plenitud de los tiempos tomó forma de siervo, sin dejar de ser quien era. El Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo, y la gramática, colegas, proclama esta verdad con voz inconfundible. La gramática, una vez más, es la antorcha que ilumina la ortodoxia. Y la gramática, mis estimados académicos, ha declarado insostenible la herejía modalista. Gracias, colegas. Que la filología siga siendo su espada y su escudo. Continúen escudriñando las lenguas originales. Que no hay una distinción de personas cuando hablamos del Padre y del Hijo. Y usted lo ha dicho muy bien. Si Jesucristo dijo en Juan 14:9, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, es porque Él es el mismo individuo, es el mismo sujeto. Lo que pasa es que el mismo sujeto que vive la vida eterna e ilimitada como el único Dios Padre, también tuvo una vida que fue sometida a la encarnación,
a las limitaciones propias de la naturaleza humana para ser el Hijo. Por eso es que también en Hebreos 1:3 dice que el Hijo es la imagen misma de la sustancia de Dios, no de una segunda persona divina, ¿sí? Porque ninguna parte de la Biblia habla así, sino que Él es la imagen misma de la sustancia de Dios. O sea, es la imagen misma de la sustancia invisible de Dios. O sea, el Hijo es el único Dios. Estimados colegas, filólogos, gramatólogos y estudiosos de la sintaxis divina. Reanudamos nuestra cátedra de gramatología bíblica con Apologetic Science. En este segmento, el apologista del modalismo, Julio Clavijo, intenta consolidar su argumentación apelando una vez más a Juan 14, versículo 9, y añadiendo un texto absolutamente crucial, Hebreos 1, versículo 3. Cito sus palabras textuales: no hay una distinción de personas cuando hablamos del Padre y del Hijo, es el mismo sujeto que vive la vida eterna, también tuvo una vida sometida a la encarnación. Por eso en Hebreos 1:3 dice que el Hijo es la imagen misma de la sustancia de Dios, no de una segunda persona divina, sino que Él es la imagen misma de la sustancia invisible de Dios. O sea, el Hijo es el único Dios hecho visible. Mis queridos académicos, lo que acabamos de escuchar es el intento desesperado del modalismo por utilizar el lenguaje de la ontología trinitaria para destruir la Trinidad. El señor Clavijo usa la palabra sustancia, usa la palabra imagen, pero vacía estos términos de su fuerza gramatical genuina. Al hacerlo, comete lo que en lingüística llamamos una falacia de univocidad forzada, y en el proceso, rompe 4 reglas gramaticales fundamentales del griego koiné que demuelen por completo su postura. Tomen sus apuntes. Comencemos la disección. Primera violación, la ruptura de la regla de la deixis pronominal contrastiva en Juan 14, versículo 9. El señor Clavijo insiste en que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre significa que son el mismo individuo, el mismo sujeto. Pero veamos la regla gramatical de la deixis pronominal en el texto griego, houe oracos me orakenton patera. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La regla gramatical de los pronombres personales exige coherencia referencial. Si Jesús y el Padre fueran el mismo sujeto, el mismo individuo, la gramática griega exigiría una construcción reflexiva. Jesús habría dicho, houe oracos me orakeneuton, es decir, el que me ha visto a mí, se ha visto a sí mismo. O simplemente habría usado una cláusula ecuativa, ego eimi hou pater, yo soy el Padre. Pero el texto utiliza el pronombre personal de primera persona m, a mí, para referirse al Hijo, y el sustantivo articulado en caso acusativo ton patera, al Padre, para referirse a otro. La regla de la alteridad pronominal es innegable. Cuando un hablante usa la primera persona para sí mismo, y la tercera persona para otro, está estableciendo una distinción de identidad entre ambos. El unicitarianismo rompe la regla de la coherencia deixis. Toma un yo y un él, y los fusiona en un solo sujeto, destruyendo la lógica más básica del discurso griego. Segunda violación, la destrucción de la regla del genitivo de relación en el término carácter en Hebreos 1, versículo 3. El señor Clavijo cita Hebreos 1, versículo 3, que dice que el Hijo es la imagen misma de la sustancia de Dios. Él concluye que el Hijo es simplemente el único Dios hecho visible. Aquí es donde la lexicografía griega destroza su argumento. El texto griego dice, hous en apaugasma ts2 kai character ts hipostases auto. Literalmente, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la impronta de su sustancia. La palabra clave es character. En el griego helénico y koiné, character se refiere a la impronta que un sello deja en la cera o la grabación exacta de una moneda. La regla gramatical y semántica de character exige, por definición, una distinción entre el sello original y la impronta que éste deja. La impronta reproduce perfectamente al original, pero la impronta no es el original en sí mismo. Si el Hijo fuera el mismo individuo que el Padre, como dice Clavijo, el texto habría dicho que el Hijo es la sustancia misma, aut h hipostasis. Pero el texto usa un genitivo de relación, character ts hipostasis, la impronta de la sustancia. El unicitarianismo rompe la regla del genitivo relacional. El genitivo de la sustancia indica que la sustancia pertenece al Padre, y el Hijo es la manifestación exacta de esa sustancia. Pero el que manifiesta y el a quien se manifiesta son dos sujetos distintos. El sello y la moneda comparten la misma imagen, pero no son el mismo trozo de metal. La gramática exige distinción hipostática dentro de la identidad sustancial.
Tercera violación, la infracción de la regla del participio de coexistencia n en Hebreos 1, versículo 3. Noten cómo comienza la cláusula en Hebreos 1, 3, Jous n. El cual, siendo. Es un participio presente activo del verbo eimi, ser. Denota un estado de existencia continuo y eterno. El Hijo es continuamente el resplandor y la impronta. La regla gramatical del participio presente exige que esta acción de ser sea eterna y no temporal. El señor Clavijo dice que el Hijo es la manifestación visible que ocurrió en la encarnación, porque también tuvo una vida sometida a la encarnación. Pero el participio n no está limitado a la encarnación. El Hijo es eternamente el carácter. Si el Hijo solo fuera Dios hecho visible en el tiempo, el autor de Hebreos habría usado un participio aoristo o un verbo en tiempo pasado. El unicitarianismo rompe la regla del tiempo verbal. Toma un estado eterno de relación, n, siendo, y lo reduce a un evento temporal, la encarnación, destruyendo la eternidad de la relación entre el Padre y el Hijo. Cuarta violación, la falacia de la incompatibilidad predical en un solo sujeto. El señor Clavijo dice que es el mismo sujeto que vive la vida eterna e ilimitada como el único Dios Padre, y que al mismo tiempo tuvo una vida sometida a limitaciones propias de la naturaleza humana para ser el Hijo. Aquí, el modalismo rompe la regla de la lógica predicativa de la gramática griega. En el lenguaje, no puedes atribuir predicados mutuamente excluyentes al mismo sujeto numérico en el mismo sentido y al mismo tiempo. Un sujeto no puede ser omnipresente, que llena todo, y localizado, estando en un cuerpo limitado en Palestina, en la misma relación de sujeto. Por eso la gramática del Nuevo Testamento distingue entre el Padre y el Hijo. El Padre es el que envía, el omnipresente, el Hijo es el que es enviado, el que se localiza en la carne. Si son el mismo sujeto, como afirma Clavijo, entonces el mismo sujeto se envió a sí mismo, oró a sí mismo, y se limitó a sí mismo, destruyendo la coherencia lógica del texto. El apóstol Pablo en Filipenses 2, versículo 7, usa el verbo ekensen, se despojó, se vació, lo cual implica que un sujeto asumió una condición que antes no tenía, sin dejar de ser el sujeto que era. Pero la gramática exige que el sujeto que asume y la persona a quien se ora sean distinguibles para que los verbos tengan sentido. El unicitarianismo rompe la regla de la no contradicción gramatical. Para concluir, distinguidos colegas de la gramatología. El intento del señor Clavijo de usar Hebreos 1, versículo 3, para negar la distinción de personas es un ejemplo perfecto de cómo el modalismo se ahorca con su propia cuerda exegética. La postura unicitaria rompe la regla de la deixis pronominal, exigiendo que a mí y al Padre se refieran al mismo sujeto sin usar construcciones reflexivas. La regla del genitivo de relación en carácter, confundiendo la impronta con el sello original y destruyendo la distinción hipostática. La regla del participio presente eterno n, reduciendo la relación eterna entre el Padre y el Hijo a un evento temporal de la encarnación. La regla de la lógica predicativa, asignando atributos mutuamente excluyentes al mismo sujeto numérico al mismo tiempo. El texto de Hebreos no dice que el Hijo sea el Padre hecho visible. Dice que el Hijo es el resplandor de la gloria del Padre y la impronta exacta de su sustancia. El resplandor presupone una fuente de luz, la impronta presupone un sello original. La gramática griega, en su máxima expresión ontológica, nos obliga a confesar que el Padre y el Hijo son dos personas eternas, distintas en su hipóstasis, pero absolutamente una en su esencia divina. La gramática, una vez más, es el baluarte de la verdad. Y la gramática, colegas, ha pronunciado su veredicto: la herejía unicitaria es insostenible. Gracias, mis estimados académicos. Que la filología sagrada siga siendo su faro inquebrantable. Continúen escudriñando el texto.